Gracias. Muchas gracias. Queda, por supuesto, si tienen inquietudes o sí, algún tipo de pregunta, por supuesto que podemos discutir. Adelante, Adolfo. Yo quería hacerte una pregunta, básicamente, y es, ¿cuándo se forma a partir del embarazo ese tejido neural que empiezan a desplazarse las neuronas? ¿Se puede tener en cuenta que hay un inicio muy al principio del embarazo o realmente ese desarrollo es bastante posterior? Es bastante posterior, porque el cerebro se va generando de atrás hacia adelante. Es decir, desde la base, desde el tronco encefálico hacia lo último que se forma es el neocórtex. Es decir, hay un gran hueco y se va rellenando a primer trimestre, fines del primer trimestre de embarazo. Acá el obstetra debe tener mayor conocimiento de más o menos cuándo ocurre, pero en realidad hay partes del cerebro que se forman. La corteza, el neocórtex es uno de los últimos órganos que se termina de formar y es bastante avanzado en la vida fetal. El cerebelo, por ejemplo, se forma en la etapa postnatal. Así que hay como huecos, hay huecos muy grandes que se van rellenando a lo largo de la vida fetal. Y por eso el recién nacido no camina, ¿no? Todavía no puede porque no tiene completo los circuitos. Lo primero que se forma son las regiones del tronco encefálico que tienen que ver con la respiración y la función cardiovascular, ¿no? Eso es lo primero que se concreta. Después, acuérdense que los huesos del cráneo se terminan de formar en la etapa postnatal, porque como el cerebro todavía está creciendo, va aumentando de tamaño, es necesario que tenga cierta flexibilidad el cráneo antes de consolidarse, ¿no? Así que no, es un proceso largo, no ocurre de una. Bueno, gracias, Alicia. Bueno, adelante, Victorio, y después Luca Denardi. Bueno, gracias. Una neurona, vos decís, el axón se dirige hacia otra para poder hacer la sinapsis. ¿Cómo sabe a qué otra neurona dirigirse o va y donde cae la punta del axón se produce la sinapsis? Es decir, ¿es selectivo o en cualquier lugar donde caiga sería lo mismo para la transmisión de lo que quiere transmitir? No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende perfectamente. Muy interesante esta pregunta. No sé si ha sido contestada por la ciencia. Es muy interesante el saber la trayectoria. Y generalmente tenemos sinapsis supernumerarias y se van seleccionando las que sirven por este proceso de poda. En general debe ser como una madeja que va para todos lados y el refuerzo o la necesidad de una acción específica, pongamos un movimiento, es decir, si desde pequeño le enseñamos a un niño a tocar el piano, es posible que con la ejercitación del teclado, ¿no? Le refuerce todo el circuito que tiene que ver con el movimiento de los dedos y la actividad de los músculos de la mano y la conexión con el reconocimiento de las notas, de los sonidos. Entonces, si primero fueran un grupo de neuronas, van a ir sumándose más y más y más hasta que se consolida ese circuito. Pienso que
por ese lado iría, es una forma de decir claro. hacia dónde se forman los circuitos. Sí. La transmisión, digamos, de la información, eso se hace, digamos, a través de muchos canales al mismo tiempo. Por ejemplo, Sí, perfecto. por ejemplo, en el caso de te pinchás el dedo y eso llega hasta el cerebro, eso va por muchos canales, digamos, en paralelo, o sea, se transforma, o es una sola célula que transmite eso, digamos. Quiero decir, hay No, varias neuronas que están sí, transmitiendo la misma información. son Por ejemplo. cientos de miles de Claro, neuronas que van por esos canales, sí, exactamente. claro. Ajá. Las vías del dolor son las que son más conocidas en realidad porque han sido ampliamente estudiadas. Otras funciones son menos estudiadas. Hay, por supuesto, cientos de miles de estudios, ¿no? De distintos circuitos neuronales. Pero más o menos están establecidas estas vías. Pero ahora está surgiendo esto de las comunicaciones fápticas y de otro tipo Claro. de comunicación, de terceras vías de comunicación, además de la sinapsis, ¿no? Sí, sí. Así que se nos abre un panorama muy amplio ahora para Bueno, entender esto, sí. sí. Alicia, bueno, Sí, gracias. Antes de abandonar el micrófono, te quería comentar, el día 29 de julio, hace pocos días, en la BBC News Mundo, en español, apareció una nota que llamativamente se llama Filósofo 1, Científico 0, la apuesta sobre la conciencia que la ciencia perdió. Y habla, bueno, no sé, yo te puedo mandar el link así por mail si sí, querés, por pero favor. puedes googlearlo, a lo mejor Filósofo 1, Científico 0, BBC News. Hay un filósofo y un científico que en un momento dado, hablando sobre dónde residiría la conciencia en el cerebro, el científico le dijo que él creía que en 25 años la ciencia iba a avanzar para poder localizar las regiones esas. Y pasados los 25 años se volvieron a juntar y parece que todavía no tenían esa No, información. Por sí, eso sí, el sí. título, y la apuesta había sido una cena o algo así. Pero bueno, Sí, creo que lo lo vi, viste. sí, genial. Yo te voy a mandar de todas maneras el link porque me pareció Pásamela de justo nuevo, en algún apropiado. momento lo vi, pero me pareció genial, sí, 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 sí. Bueno, Está muy bueno, bueno, muy bueno. bueno, muchas gracias, Alicia. No, por favor, Víctor. Lucas, sí, Buenas Lucas. noches, Alicia. Buenas noches, Raúl. Hola, ¿qué tal? Compañía. Soy estudiante de psicología en San Luis. Sí, siguiendo un poco de la mano con lo que preguntaba Victorio, del tema de sí, del dolor principalmente. Están los circuitos en paralelo a la vez. Si bien el dolor, por ejemplo, un pinchazo que ponía él como ejemplo, a la vez que la médula va a hacer que saquemos la mano de ahí, por ejemplo, a la vez está procesando en el cerebro ese dolor, ¿o no? Sí, sí, sí. Claro, Sí, bien. inclusive están los mecanismos de inhibición, ¿no? que Claro, bajan sí. para atenuar también. Si no los Ujú. mencionó para no complicarles la vida más, pero en paralelo están los mecanismos inhibitorios, ¿no? Y los mecanismos, Mm. por ejemplo, ahora estamos estudiando la zona gris periacueductal, que es donde se procesan todos los opiáceos, ¿no? Los endógenos. Entonces se activan estos mecanismos de atenuamiento de la sensación dolorosa, ¿no? Endógenos. Por eso Ajá, hay formas de distraer al dolor, digamos, claro. o hacerle una triquiñuela para Sí, sí. evitarlo, ¿no? Que desde original de los mecanismos endógenos. Y una de las cosas que me olvidé de mencionar de otras formas de comunicación, están los neuropéptidos, además me salió el neuroendocrinólogo ahora, me afloró mi formación de neuroendocrinólogo. Siempre me interesó qué rol juegan las hormonas, ¿no? En todos estos mecanismos de formaciones de circuitos neuronales. Los neuropéptidos son hormonas generadas por el sistema nervioso que tienen que ver también en la transmisión lenta, con transmisión
a largo plazo de estímulos, ¿no? Esa es otra forma de comunicación entre las neuronas. Y bueno, son como muy modulados. Por eso agrego un concepto más para seguir apilando conceptos aquí en esta clase. No solamente la complejidad es tan grande que a mí no me da miedo la inteligencia artificial, porque yo creo que nos va a costar mucho hacer algo ni parecido a esta maquinaria maravillosa que es el cerebro, por el nivel de complejidad que tiene. Así que no me da miedo la inteligencia artificial, se lo confieso. Adelante. Bueno, No sé, Lucas, si necesitabas algo más. No, principalmente eso y bueno, después también recordar lo que dijo, no me recuerdo el nombre ahora de quién preguntó, pero que del tema de la formación del cerebro como, o sea, en el periodo Adolfo, sí, fetal, sí. Adolfo, que incluso el cerebro se sigue desarrollando hasta los 20, 21 años y durante toda la vida y si se estimulan Toda células la vida. madres, sí, y generando nuevas Yo conexiones, sigo entonces... aprendiendo, Claro, yo es sigo imposible si el aprendiendo. cerebro, claro, si el cerebro estuviera ocupando el 100% del espacio, nunca digamos, podríamos dejar de aprender cosas nuevas, de tener nuevos recuerdos. No, por Es supuesto, realmente no, no, maravilloso no. No, no, y yo se puede creo que estimular. hasta el último momento de nuestra vida seguimos formando nuestros circuitos. Tenemos la posibilidad de hacerlo. bueno, adelante, Tato. Mi pregunta consiste en lo siguiente, pensando en un estímulo, por ejemplo, el ejemplo que vos diste de un pinchazo, los circuitos neuronales tienen, digamos, varias respuestas, desde el grito, por el dolor, la reacción muscular, etcétera, etcétera. Y mi pregunta es la siguiente. Digamos, los circuitos neuronales tienen, y se han medido si tienen memoria. Súper interesante, es otra de las preguntas que pueden tener muchas respuestas. Y es otro de los dolores de cabeza de los científicos para poder resolver. Interesante. Existe un sistema de consolidación de la sinapsis, un sistema biológico, ¿no? Que la hacen estas células complementarias del tejido nervioso. Además de las neuronas, sabemos por las charlas que he dado anteriormente que existen otros tipos celulares que tienen la función de reforzar la sinapsis. Una vez que se establece la sinapsis, vienen otras células que forman como una especie de sello. Lo llaman las sinapsis tripartitas, es decir, que interviene una célula de la glía y que mantiene esa unión pegada, ¿no? O próxima, una al lado de la otra, durante el tiempo que sea necesario. Y bueno, gracias a eso tenemos circuitos que los tenemos ya desde que nacemos, o sea, los recuerdos de familia, de, costumbres que tenemos, que hacemos desde niños, o sea, eh, eso significa que esos circuitos están ahí, ¿no? O sea, la costumbre que tenemos que la hemos heredado de nuestra familia, de cuando éramos chicos, que nos enseñaron que teníamos que hacer tal y tal cosa, y la seguimos haciendo y ya somos viejos y seguimos haciéndola. Quiere decir que ese circuito está recontra consolidado, ¿no? Y hay algunas cosas, nuestra terquedad o nuestros hábitos, ¿no? Que son muy difíciles de quitar. ¿Por qué? Porque debe estar la célula glial ahí pegada con súper pegamento que impide que eso se rompa, ¿no? Que se deshaga. Pero bueno,
Supongo que sí, Tato. Debe ser así. Adelante, Bueno, Mabel, entonces. Y lo que más me llamó la atención, que se dice muchas veces esa frase de la velocidad del pensamiento. Y te pregunto, ¿se ha medido la velocidad del pensamiento? Es casi como la velocidad de la luz. Es que se ve Es muy instantáneo, probable que sea esté del mismo orden que la velocidad de la luz, ¿no? sí, sí, o Es muy más. probable. O O más, más. porque cuando el cerebro, viste, se inquieta y recibe una pregunta, viste, y es instantánea la respuesta cuando uno tiene, por supuesto, ¿no es cierto?, algo, ¿no es cierto?, en sus memorias, como estamos hablando, ¿no? Pero es instantáneo eso que esa frase que leíste, ¿no?, que se decompone y se descompone a la velocidad del pensamiento. Es maravilloso, ¿no? Y es así, y es más, hay veces que esa velocidad de pensamiento se da al mismo tiempo entre dos personas que escucharon la misma pregunta. Y a la vez les llega la solución. Así que, qué interesante, ¿no? Yo creo que, no sé cómo se podría medir, sería interesante poder medirlo, ¿no? En esta época, con tantos adelantos tecnológicos. Sí, bueno, Hatkin y Huxley midieron la velocidad de ese nervio del pescado, ¿no? Pero hicieron todo un constructo matemático y lograron medir la velocidad de propagación, pero no he visto, tendría que buscar si lo han medido, pero yo creo que no hay tecnología que logre medir esta velocidad, porque inclusive los procesos nerviosos transcurren sin tener conciencia de ello, o sea, nuestras reacciones manejando, por ejemplo, cuando manejamos un automóvil, ¿cuántas cosas hacemos que ni nos damos cuenta mientras manejamos? Y eso evita que choquemos, que se nos vaya el auto, o qué sé yo. Nuestro cerebro funciona independiente de a mayor velocidad que lo que podemos captar a veces de nuestras reacciones, ¿no? Así que sí, es Consciente. interesante. Me voy a fijar si lo han medido, pero no lo he visto muy repetidamente. A veces las cosas saltan y a uno le llama la atención, pero bueno, hay que estar atento. Gracias, Alicia. Hermosa, No, de verdad Mabel, que muchas gracias por todo son maravillosos. Sí, me alegro de compartir estas inquietudes, tener un sitio donde compartir estas cosas, porque no son conversaciones que podamos tener a diario con la gente que tratamos, ¿no? Y bueno, el grupo me da la posibilidad de poder explayarme en estas inquietudes que me resulta muy estimulante. Maravilloso. Bueno, y que hemos aprendido hoy más sobre que tenemos la capacidad de seguir aprendiendo cada día, que nuestro cerebro nos va a seguir acompañando hasta el último día de la vida. Así que bueno, gracias, Sí. Alicia. Maravilloso No, por favor. tu conocimiento y tus mensajes. No, por favor. Adelante, entonces. Gracias. Gracias, Mabel. Adelante, entonces, Luca. Gracias, Luis. Levante la mano, a ver. Sí, Yo- adelante. Yo hace Sí, rato estoy levantando la mano, pero no sé. No, perdón, hay un mecanismo. Salió, hay ¿Me una permite? manito en el sistema que lo Donde dice ponen. reacciones, sí. abajo, hay una manito que sabe ahí Sí, que sí, sí, eso sí, sí, sí. te corre. Bueno, Demos el lugar a próximo todos. le vamos a dar a Luis y Elvira la posibilidad de pregunta. Adelante. Perdón, Luis. yo soy Luis. Elvira es mi Bueno, esposa, pero ella no ha estado. Yo nos soy Luis dimos cuenta. Corrales. Bueno, Enseguida te atiendo, Lucas. sí, Adelante, Luca. le Adelante, damos la Luca. prioridad a Lucas, entonces. No, Luis. vaya Luis, tranquilo. Vaya, Luis. Perfecto. Dale, Luis. Bueno, perdón. Antes que nada, lo primero que quiero hacer es pedir disculpas por mi ignorancia, que tiene que ver con mi formación. Yo tengo formación en ciencias económicas, es decir, soy contador,
por lo tanto, bastante ignorante de todo esto que se ha hablado. Yo no tenía conocimiento, pero me ha parecido apasionante y sobre todo el tema de la interconexión interneuronal. Eso me parece algo realmente, yo usaría la palabra misterioso, hasta que uno escucha algún concepto de Alicia, entonces ahí deja de ser misterioso para ser apasionante. Eso es lo que me ha pasado a mí. Yo lo que quería preguntar, si en esa interconexión y cuando se receptan, por ejemplo, como se dijo, cuando a uno se lastima un dedo, eso hace todo un recorrido rapidísimo hasta el cerebro, y allí se percibe, se siente. Yo lo que no entiendo y me queda la duda, si tiene algo que ver o es una etapa posterior la comprensión, porque una cosa es sentir y otra es comprender. No sé si son distintas etapas, esa sería mi duda y mi pregunta. Sí, es justamente, si recuerdas la imagen que pasé donde veíamos las distintas regiones del cerebro conectadas en el procesamiento de la señal dolorosa, y teníamos como círculos o óvalos que abarcaban las distintas etapas. Eso ocurre en fracciones de segundo, ¿no? A la velocidad del estímulo nervioso. Y sí, lo que no se sabe muy bien en qué momento y de qué manera se forma la conciencia. Eso es lo que están investigando y ven la posibilidad de la formación de estos potenciales de campo o formas eléctricas, ¿no? de, de generación de otro tipo de señales, no solamente las señales sinápticas, digamos, transportadas por los potenciales de acción que transcurren a lo largo de los axones neuronales, ¿no? De las fibras nerviosas. Por eso es lo que se está tratando de investigar ahora, de ver en qué momento ocurre el fenómeno consciente, o sea, que nosotros nos damos cuenta del proceso, de lo que está sucediendo, ¿no? Hay muchos procesos, no solamente el dolor es uno de los que ha sido más explorado por la necesidad inminente de evitarlo, ¿no? de paliarlo, porque el dolor es algo, una tragedia, ¿no? Para la humanidad. Pero hay otros, cientos de miles de otros mecanismos, el sueño, la pérdida de conciencia por los anestésicos. Hay muchos campos que se están tratando de comprender, son fenómenos que se ocurren. Por ejemplo, la falta de la pérdida de conciencia por el uso de anestésicos, por ejemplo, no se conoce muy bien. Hay muchas hipótesis, se sabe que ciertos productos químicos, ciertos que han sido utilizados, qué sé yo, hace muchísimos años en cirugía, por la medicina, ¿no? Que, que los mecanismos, cómo ocurren todavía no sé. ¿Por qué se ocurre la pérdida de conciencia? Bueno, el coma, ¿no? Los estados de inconsciencia provocados por traumas, el coma. Son todos ahora puntos a ser explorados, ¿no? Realmente es lo que no se sabe, cómo ocurre eso.
Es una pregunta que la debemos todavía a los neurocientíficos para que los computadores puedan también, Les así va a como costar, nosotros bien. no entendemos los números de por qué tenemos problemas con el presupuesto. Y Les va a costar necesitamos que nos hacernos auxilie el entender. computador. Sí, sí, exactamente. Bueno, Bueno, muchas gracias. bueno, Ah, gracias por Luis y perdón por la interrupción. Entonces le corresponde a Lucas, adelante. Tenemos a Perfecto, Luca gracias y a Luis. Sergio Y de Sergio en la Marcado cola. después. Sí. Alicia, bueno, dos consultas un poco de la mano. Primero, el tema de estas células gliares que funcionan como con cierto, que me dijiste, como que están pegadas a lo que es la transmisión nerviosa, como, como si fuera una conexión tripartita. ¿Tiene algo que ver, no en sí el pegamento, que no quiero como pecar de ahí, de usar el material por el parecido, pero ¿tiene que ver con las células mielinizadas? No, la mielina la forman otro tipo celular. En el sistema nervioso central, la mielina la forma otro tipo celular que se llaman oligodendrocitos. ¿M? Y no es el pegamento, no hacen de pegamento, sino que los oligos lo que hacen es justamente envolver en forma así como una espiral y formar una capa aislante, así como los cables tienen el plástico, ¿no? que recubre Claro, los sí, sí. filamentos de cobre. En el sistema nervioso tenemos esta sustancia que es la mielina. En Bien, cambio, la glía, la glía esta, la de la sinapsis tripartita, es otra glía que son los astrocitos. bien, 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 bien. Y bien, eso quedó resuelto entonces. Quería Ujú. preguntar si entonces, de cierta forma, en estas células como gliales paralelas que están conectadas a todo el circuito, se podría hablar de cierto subconsciente, sí, o cierta localización del subconsciente. Qué pregunta difícil. Pero yo El subconsciente. Y habría que No traer a s- Freud de alguna forma. sí, sí, no sé cómo definir el subconsciente. De eso es muy de los psicólogos, justamente la teoría del Bien, no, está bien. subconsciente. Sí. Perfecto. Sería No, sí, interesante verlo, sí, sí, sí. No sé si existe un subconsciente biológico, ¿no? Sí, hacemos un montón de funciones inconscientes. O sea, como venía diciendo yo, ¿cuántas veces hacemos cosas sin pensar? O sea, no las como reacciones, digamos. como automática o a veces hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos. Está interesante analizarlas, de dónde nos vienen todos estos impulsos, ¿no? A veces, pero es complejo eso. No sé cómo lo estudia la teoría. Yo no tengo mucho conocimiento de la teoría freudiana, ¿no? De los conscientes, de los inconscientes. No, sí, un poco se ha quedado en el tiempo No he ya. explorado mucho en la psicología, ¿no? Porque he estado siempre en la parte fisiológica con células y todo eso, pero eh, toco de oído en esos temas, ¿no? Pero no lo he visto definido al subconsciente en los trabajos que tengo acceso, ¿no? Pero Perfecto, Alicia. no Gracias. queda, yo no descarto ningún tipo de conocimiento. Yo pienso que es valioso todo aporte, todo ayuda. Muy bien, gracias, Alicia. Muy amable. Pero vos que futuro psicólogo, creo que No, sí, te recontra metido, corresponde, sí, sí, sí. te corresponde analizar esos aspectos, sí, sí, sí. Son campos de investigación. Bueno, muchas gracias, Alicia. Vamos a No, cerrar, digamos, la lista de oradores. Vamos a dejarlo a sí, Sergio como el a último, Sergio, porque ya sí. estamos De abusando noche un ya. poco de la bondad de la universidad. Pero Sí, te sí, sí, aclaro estoy que vale seguro. la pena esto porque realmente ha sido una charla sumamente
amplia para brindando muchos conocimientos y que ha despertado en todos, en mí, acá en un contador, en 2 contadores en realidad, y en bastante gente más. Bueno, adelante, Sergio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un placer enorme poder estar acá con ustedes y compartir esta hermosa charla. Me encantó, Alicia, cómo fue tu presentación, sobre todo con las imágenes. A mí si algo que me gusta es que me narren la historia y la ciencia por medio de las imágenes, algo que me encanta. Así que, bueno, por un lado. Alicia, y bueno, para todos en realidad, yo me desarrollo en la área de kinesiología, en la parte de discapacidad, sobre todo en neurokinesiología y sobre todo también en dolor, muy trabajando con la parte del dolor. Tengo muchos pacientes con neuropatías periféricas, con la parte diabética, sobre todo personas con diabetes o personas con alguna sintomatología de la sensibilidad, que por ahí me gustaría por ahí ver esto o cómo lo podríamos conversar o ver, Alicia, de cómo ver esta sensibilidad, ¿no es cierto? Uno por ahí busca en los pacientes, pierden completamente la sensibilidad, ¿no? Hay una falta de la sensibilidad periférica en estos pacientes y ellos lo asocian a un dolor. Entonces, por ahí no sé qué lectura haces o qué propuestas o por ahí si esta lectura que los pacientes hacen de esta sensibilidad o esta sensación de dolor que ellos perciben, ¿no? Ellos la manifiestan como dolor, pero para nosotros, a la percepción, digamos, no sienten lo que estamos tocando. Si nosotros les pasamos, por ejemplo, un estímulo táctil, no lo sienten porque se ha perdido en una parte de la pierna, una parte de la mano, ¿no? Lo mismo pasa por ahí con la parte de la visual. Pero los pacientes la manifiestan ese tacto como dolor, como una sensación dolorosa, esa identificación errónea, ¿no? Por ahí nos cuesta o les cuesta, ¿no es cierto?, hacer esa diferencia o esa lectura. Y a nosotros lo que nos pasa es cómo explicárselas, digamos, ¿no? Cómo a los pacientes, cómo decirle que en realidad es una falsa sensación de lo que uno tiene como aprendido previamente a esa sensación de que cuando tocaban o no. Entonces, mi pregunta va, Alicia, ¿alguna experiencia con pacientes o con patologías a ese nivel tendrás o conoces sobre algunos estudios? Bueno, sí, Sergio, esto lo podemos seguir charlando. Esto es una charla de divulgación, lo que hemos intentado hacer formando un público muy heterogéneo, con distinta formación. El tema que vos planteás es más específico de la clínica. Yo no soy clínica, no he tenido contacto directo con pacientes, he sido siempre investigadora básica. Sí conozco perfectamente el fenómeno que estás describiendo, está bien caracterizado, la falsa percepción del dolor, tanto en la falta de percepción como la hiperpercepción, o sea, que Sí. eso está bien caracterizado. Podemos charlarlo en forma específica, con más tiempo, busco bibliografía y te informo, te la paso. Y podemos, para no ya cansar a nuestra audiencia, y sí, lo que vos estás explicando está descrito y hay formas de... No está solucionado, no quiere decir que el que esté descrito no quiere decir que esté solucionado. Sí, se está investigando. Es un fenómeno muy frecuente y muy real, ¿no? El sufrir de estas, sobre todo los pacientes con diabetes, tienen esta dificultad y es sumamente, ¿cómo se llama? El término inglés es excruciante, es como atormentador realmente el sufrir ese tipo de dolor. Y bueno, requiere una búsqueda de tratamiento inmediata, ¿no? Así que sí,
te prometo que voy a buscar, te puedo pasar bibliografía para que te informes. Es muy interesante el planteo que haces y muy importante para tus pacientes inclusive. Igual. Pero está bien estudiado eso, está estudiado, descrito, cómo ocurre, cuándo ocurre, tiene su nombre específico, pero no quiere decir que esté solucionado. Así que, bueno. Un nuevo aplauso para Alicia. No, gracias a ustedes Agradecemos por la mucho paciencia. toda su preocupación y su predisposición con el Ateneo. Bueno, con esto damos por finalizado. Agradecemos mucho a la Universidad Tecnológica Nacional, a la Facultad Regional Mendoza, por permitirnos usar su Zoom para nuestras charlas. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos. Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias, Alicia. Nos vemos, Gracias, hasta buen fin de luego. semana a todas. Gracias, Chao. Mabel, gracias, Luis, gracias a todos, Victorio y todos los amigos.